La sombra en el volcán en las tierras altas de Guatemala, donde los volcanes parecían vigilar con su eterna presencia, se encontraba un pequeño pueblo llamado San José de las Nubes. Aunque su ubicación remota ofrecía una paz serena, también traía consigo muchas leyendas. Una de las más conocidas y temidas era la historia de la sombra del volcán, una figura que se decía aparecía en las noches más oscuras, justo antes de la tormenta. Carlos, un joven periodista de la ciudad de Guatemala, llegó al pueblo buscando material para un reportaje sobre las tradiciones y leyendas de la región. Había escuchado rumores sobre la figura espectral, aunque su lado racional no creía en esas historias, decidió investigar por curiosidad. El pueblo, de no más de 300 habitantes, estaba rodeado por frondosos bosques y tenía como fondo la imponente silueta del volcán San Pedro, que vigilaba la vida de los pobladores desde tiempos inmemoriales. Carlos se hospedó en la pequeña posada de doña Eulalia, una mujer mayor que vivía allí con su hija. La posada estaba a la entrada del pueblo, justo al borde de un camino empedrado que ascendía hacia el volcán. Por la mañana, el lugar tenía un aire cálido y acogedor, pero por las noches, con el viento del monte y las sombras alargadas, algo en el ambiente parecía cambiar. Durante la primera noche en el pueblo, Carlos trató de obtener información sobre la leyenda, pero los lugareños eran reacios a hablar de la sombra. Cada vez que mencionaba el tema, los habitantes lo miraban con un dejo de preocupación y rápidamente cambiaban de conversación. Solo doña Eulalia, cuando ya la noche caía y la luz de las lámparas se hacía tenue, aceptó contarle algo. «Muchacho», le dijo en voz baja, mirando por la ventana hacia el volcán, «esa sombra no es algo de este mundo. Los que han visto algo dicen que viene antes de las tormentas y nunca es buena señal». Carlos, escéptico, no hizo mucho caso. Sin embargo, algo en la voz temblorosa de doña Eulalia lo inquietó. Después de todo, él mismo había escuchado historias de ese tipo en otras partes del mundo, pero jamás había sentido tan cerca el temor genuino de los que lo rodeaban. A la mañana siguiente, Carlos comenzó a explorar el pueblo y los alrededores del volcán. Durante el día, las montañas y los paisajes eran majestuosos, con una niebla que se deslizaba por las laderas y caía en los valles como una manta espesa. Pero a medida que el sol se ponía, la atmósfera cambiaba. Un frío repentino recorría las calles, y el cielo se oscurecía rápidamente. Nadie hablaba mucho después de que caía la noche. Esa segunda noche, después de cenar, Carlos decidió dar un paseo. Quería explorar más a fondo la leyenda, o al menos encontrar algo que la desmitificara. Caminó por el sendero que llevaba hacia el volcán, ignorando el malestar creciente que sentía en su interior. La luna llena iluminaba tenuemente su camino, pero de repente, un viento gélido le hizo estremecer. En ese momento, sintió una presencia detrás de él, algo que lo observaba. Se dio la vuelta bruscamente, pero no había nada. Solo la niebla que avanzaba lentamente desde el volcán. Carlos se rió de sí mismo, intentando disipar el miedo que lo envolvía, pero mientras avanzaba, la sensación de estar siendo seguido no desaparecía. En un giro del sendero, alcanzó un pequeño claro desde donde se podía ver el pico del volcán, casi invisible en la oscuridad. De repente, vio algo extraño en la cima, una figura oscura que parecía desdibujarse con la niebla. No era un árbol ni una roca, sino algo que se movía lentamente. La figura tenía la forma de una persona, pero su contorno era difuso, como si estuviera hecha de sombra. Carlos, paralizado por la visión, no sabía si debía acercarse o alejarse. La figura comenzó a descender por la ladera del volcán, sin prisa, pero con una cadencia inquietante, como si ya lo estuviera esperando. En ese momento, un estruendo de truenos rasgó el cielo y una lluvia torrencial comenzó a caer, empapando a Carlos en segundos. Corrió hacia el pueblo sin pensar, sin mirar atrás. Al llegar a la posada, tocó la puerta con desesperación. Doña Eulalia le abrió, y al verlo empapado y pálido, la mujer suspiró con resignación. «Te dije que no era buena idea», murmuró, y lo invitó a entrar esa noche. Carlos apenas pudo dormir. La tormenta rugía afuera y las sombras de la posada se alargaban en las paredes. A cada trueno, su mente se llenaba de imágenes de la figura oscura en el volcán. Algo en él le decía que aquello no era solo una leyenda. Algo real y antiguo se despertaba cada vez que la tormenta se desataba. A la mañana siguiente, con el sol ya iluminando débilmente el pueblo, Carlos decidió dejar San José de las Nubes y regresar a la ciudad. Antes de irse, le agradeció a doña Eulalia por su hospitalidad, pero cuando ella le ofreció un consejo, él apenas la escuchó.
Recuerda, dijo la mujer con voz grave, la sombra siempre vuelve antes de la tormenta. Y aquellos que la ven, rara vez regresan. Carlos asintió, todavía con la sensación de haber sido testigo de algo que no podía entender completamente. Mientras caminaba hacia el autobús que lo llevaría a la ciudad, miró hacia el volcán San Pedro. Allí, en la cima, una forma oscura parecía asomarse entre las nubes. No se movía, solo observaba. Y algo en su interior le dijo que no era un espectro cualquiera. El autobús partió, pero Carlos nunca dejó de mirar hacia las montañas. La figura seguía ahí, quieta, inmóvil. Como una sombra que nunca se va, esperando en silencio el próximo encuentro.